las persianas de El Bazar de las Ideas en Demos Radio Visual. Realmente una tarde bastante curiosa en materia climática aquí en Buenos Aires y zona de influencia, porque hasta hace un rato de pronto se nubló, en algunos lugares llovió, en otros lugares no llovió, en otros lugares llovió mucho y en otros lugares nada. Bueno, y todo en una distancia, en una diferencia de pocos kilómetros, digamos, desde el centro de la capital federal hasta la zona de Florida en Vicente López. Bueno, realmente ahora se ha puesto muy lindo en Buenos Aires, por lo menos en la zona de Florida, de Vicente López, a través de cuyos amplios ventanales de Demos Radiovisual podemos ver el cielo y podemos ir relatándoles para todo el mundo lo que está ocurriendo, cómo se va desarrollando nuestra tarde porteña. Bueno, para hoy una gran expectativa de mi parte. Calculo que mi interlocutor de dentro de un ratito también la va a tener, porque vamos a encontrarnos con Javier Francé, que es un argentino politólogo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, con el que vamos a charlar en directo desde España ya mismo. Buenas tardes, Javier, no sabés la alegría que tengo de saludarte. Hola Silvio, ¿cómo te va? Bien, Igualmente bien, para muy mí es bien. un gusto muy Bueno, especial saludarte. ¿Qué tal? yo también, realmente. Bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes, Javier. Sí, muchos años, sí, sí, pero bueno, Exactamente, me bueno. alegro de volver a estar en contacto y de verte también y con un programa tan interesante. Y te agradezco mucho la oportunidad de la entrevista. También yo estoy muy contento y muy agradecido por este diálogo que vamos a desarrollar. Bueno, te comenté días pasados que podíamos charlar un rato desde este atalaya europeo en el que vos vivís, que es la ciudad de Madrid, donde estás ahora, este, y a través de tu profesión, con todo el arsenal, todo el bagaje de conocimientos que tenés, que obviamente trasciende lo meramente periodístico. Bueno, ¿qué pasa en el mundo que están renaciendo los nacionalismos? En Europa ya hay unos cuantos, en Estados Unidos de alguna manera también, en Brasil se está perfilando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué vuelven los nacionalismos? Bueno, una explicación posible de un fenómeno que es muy complejo es la disolución, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, del sentido de comunidad, digamos, de la pertenencia, por efecto de las políticas neoliberales, digamos, que han mercantilizado la vida y que han disuelto en buena medida los lazos de comunidad, ¿no? Entonces, eso puede ser uno de los factores que esté jugando en este revival, digamos, de los nacionalismos, pero luego yo creo que hay un elemento que es muy importante, que es el factor nacional, digamos, ¿no? Un poco también por mi experiencia de conocer justamente dos países que en un sentido se parecen mucho, deberían parecerse mucho, como España y Argentina, pero que sin embargo tienen diferencias importantes, ¿no? Entonces yo creo que el elemento nacional es clave para el análisis, ¿no? Ujú. ¿Una malla social o un entramado social ha sido reemplazado por otro, está siendo reemplazado por otro? ¿Coexisten? ¿Cómo es la historia? Bueno, vos decís aquí en España o en general. En este reflorecimiento de los nacionalismos. Bueno, yo creo que lo que está pasando es que, bueno, la pérdida de soberanía nacional, digamos, en los países, en el caso de Europa, claramente, está generando, digamos, muchas dudas y mucha necesidad de recuperar el instrumento político, digamos, ¿no?
Luego, las maneras, digamos, por las cuales se recupera esa soberanía o si es posible recuperarla, ya son, por supuesto, otro tema y son discutibles. Pero la idea de que parece, digamos, que hubiera una sola forma de organizar la sociedad y que esa forma sería la del mercado y que sería una cuestión de algún modo presentada como despolitizada, como una solución técnica, que parece que respondiera a unas leyes que casi son naturales, digamos, y que están por encima incluso de la soberanía popular y de la democracia, genera un malestar que, además, acompañado con las crisis, digamos, de la propia crisis social que ha producido el neoliberalismo en los países, con porcentajes de exclusión de un tercio de la población, abandonada y dejada, digamos, a la suerte que pueda tener en el mercado, genera, bueno, unas protestas y unas demandas de inclusión que, bueno, luego, insisto, hay que ver cómo se canalizan. En algunos casos, en general, se han ido canalizando a través de la derecha, digamos, y del nacionalismo xenófobo y de la lucha contra los inmigrantes y todo esto. Pero yo creo que también ahí hay que intentar entender, no compartir, pero sí entender qué es lo que está generando eso. E, insisto, luego hay diferencias nacionales, digamos, ¿no? En el caso de España, bueno, hay una diferencia específica con el resto de Europa que creo que es atendible, digamos, ¿no? La diferencia. Bueno, la diferencia en el caso de España, digamos que ahora se está hablando de una especie de renacimiento de la derecha, más por miedo a lo que pasa en los países vecinos que por lo que está pasando aquí, porque concretamente estamos hablando del partido Vox, que es un partido que no es nuevo tampoco, es un partido que lleva unos años, unos 5 años, y que ha tenido un acto público hace unos 10 días importante, pero que tampoco es que esté en las encuestas teniendo un gran tirón o una gran perspectiva, digamos, para las presidenciales que vendrán, digamos, ¿no? Pero concretamente sí que aparece este partido y la diferencia, digamos, la especificidad que tiene este partido en el contexto europeo es que, bueno, en España todo lo que de algún modo recuerde la derecha más extrema, la derecha nacionalista, católica, conecta inmediatamente con el franquismo, evidentemente. Con lo cual ahí tiene una dificultad específica respecto del resto de Europa, en el sentido de que aquí, digamos, para decirlo gráficamente, en España, lo que ocurre en Europa a partir de 1945, en España de algún modo ocurre a partir del 77, 78, con lo cual el recuerdo, digamos, del fascismo, de las ideologías protofascistas, es muy cercano, es mucho más cercano que en Europa, que todavía tiene un peso, digamos, ¿no? Pero bueno, en algunos países, como en Italia, etcétera, en Hungría, bueno, está apareciendo también estos nacionalismos agresivos. Pero bueno, yo creo que, insisto, en España tiene una especificidad que hay que reseñar, digamos, hay que tener en cuenta, ¿no? Javier, ¿estos nacionalismos son los populismos de actualmente? Bueno, ahí entramos en otra cuestión difícil. Bueno, como en Argentina sabemos muy bien, el concepto de populismo es un concepto muy diverso, como todos por otro lado, pero quizá uno de los más diversos, de los más polifónicos, digamos, de los más polisémicos, ¿no? Si se entiende el populismo como digamos, como un antagonismo entre la élite y el pueblo, eh, hay que ir viendo país, insisto, país por país, digamos, ¿no? Porque bueno, Trump, por ejemplo, digamos, el discurso, por ejemplo, de asunción de la presidencia, el que hizo en público, digamos, es un discurso populista cabal, digamos, claramente populista. En el caso de España, por ejemplo, hay un discurso populista al principio en Podemos, digamos, que sería más bien una especie de populismo de izquierda. Luego se ha rebajado mucho y ya la dicotomía, digamos, entre el pueblo y la élite no está tan marcada como al inicio. Y en este partido, que sería una especie
en principio, del populismo de derecha, que sería Vox. Tampoco está tan claro que haya, digamos, un discurso populista, creo yo, porque, sobre todo porque no se habla tanto de un pueblo, digamos, y tampoco se habla de una élite muy precisa, sino que en el discurso de Vox, el otro, digamos, el enemigo, en principio, es tan amplio, es tan diverso, que dificulta, digamos, saber quién es, porque entre los enemigos aparece, bueno, en buena medida la clase política, el Estado de las autonomías, el comunismo, el feminismo, los pseudoecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil centrar ahí y generar realmente una dicotomía entre un pueblo y una élite. Pero hay algo que se parece a un discurso populista. Digo, ¿tiene influencias religiosas como por ejemplo las tenía en la década del 30? Porque en alguna medida se pueden trazar ciertos paralelos, ¿no? Sí, justamente ahí hay un elemento que es muy específico de Vox, que está incluso en el nombre, ¿no? El nombre es muy significativo porque al fin y al cabo es justamente es la voz, es tener voz, es tomar la palabra, salir de una posición, es esa extrema derecha que sale de la posición defensiva y de algún modo de vergüenza por el pasado franquista, toma la iniciativa y toma la palabra. Pero a su vez Vox no es Vox en latín, digamos, ¿no? Y ahí conecta con el tradicionalismo. Y a su vez el color verde, que es el color de la esperanza, el color del ecologismo. Entonces ahí hay una mezcla de modernidad, digamos, y tradición, que se ve también en el programa político de esta formación, digamos, ¿no? Que justamente combina dos elementos que son muy difíciles de combinar, que es el neoliberalismo económico y por el otro lado el conservadurismo político, digamos, o el conservadurismo moral, y ahí entra lo que vos decís de la religión. Es un partido que hace mucho hincapié en las cuestiones que le preocupan a la Iglesia, como por ejemplo, que son cuestiones ya de algún modo conquistadas en España, como el aborto. La discusión es, en todo caso, los casos. La discusión aquí, digamos, el PP no pone en cuestión el aborto directamente, lo intentó poner en cuestión al principio del gobierno de Rajoy, pero no tuvo éxito y tuvo que retroceder. Lo que está en discusión es un poco la ampliación o la estrechez, digamos, de los casos, pero no está en discusión el hecho mismo. Ahora se está empezando a hablar de la eutanasia, muy lentamente, porque es un tema complejo también, pero este partido reivindica la negación del aborto y la negación, por supuesto, de la eutanasia, ¿no? Y ahí es donde le va a costar, creo yo, enganchar con elementos que aún la derecha española, que tiene un elemento católico, ya están conquistados de algún modo. Siempre se puede retroceder o cambiar, pero de algún modo ya están conquistados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una especificidad de este partido que es interesante también, ¿no? Eh, no entiendo para qué existe si existe el Partido Popular, que podría ser perfectamente un ala del Partido Popular, ¿no? Bueno, justamente ahí está lo nuevo, digamos, lo nuevo de España de los últimos años, ¿no? Como se sabe muy bien, en España hubo un sistema bipartidista imperfecto, digamos, dicen los académicos, en el sentido de que los dos grandes partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, la centroizquierda y la centroderecha, formaban gobierno, pero en general pocas veces ellos solos, con mayorías absolutas, y muchas veces ayudados, digamos, con los llamados partidos nacionalistas. Yo no estoy muy de acuerdo con ese nombre, porque el Partido Popular y el Partido Socialista también son nacionalistas españoles a su manera, pero los habitualmente llamados como Partido Nacionalista, que es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Nacionalista Catalán, digamos que antes era Convergencia y Unión, el Frente Convergencia y Unión, y ahora es el PDeCAT, ¿no? Esto se rompió, digamos, los dos partidos principales alcanzaban alrededor del 75-80%, más o menos hasta hace unos pocos años, hasta el 2015. A partir del 2015 llegan al 51% y no pueden formar gobierno. De hecho, estuvimos un año, entre comillas, sin gobierno, sin formar gobierno, ¿no? Después de las elecciones de diciembre de 2015. Entonces, la partición del sistema de partidos, valga la redundancia, es ahora al menos en cuatro partes.
en el eje derecho, en el espacio derecho, encontramos el Partido Popular y el nuevo partido que es Ciudadanos, que es un partido más liberal a la manera de Macron, digamos, algo así, o ellos querrían ser eso, digamos, y el Partido Popular, que es el partido más conservador, liberal, tradicional. Y en la izquierda tenemos la socialdemocracia tradicional, el PSOE, y el nuevo partido que es Podemos, que sería en el programa, en la práctica, una especie de socialdemocracia de izquierda, digamos, no mucho más allá, un eurocomunismo, una socialdemocracia de izquierda. Y Vox intenta generar un tercer espacio en el ámbito de la derecha, que sería el más a la derecha de los tres, digamos, ¿no? El más, pero ya te digo, con esta combinación de neoliberalismo y conservadurismo, digamos. Sería más conservador que el Partido Popular y más liberal que Ciudadanos. Y ahí está un poco. Entonces, el problema del PP es que antes, a diferencia de la izquierda, aglutinaba a toda la derecha y ya desde hace poco no. Se le ha desgajado, digamos, el sector como más liberal, podríamos decir, para entendernos, y ahora se le ha desgajado una parte más conservadora en lo social y más liberal en lo económico. Veremos qué pasa en las próximas elecciones, porque no está claro que este partido, digamos, que el tratamiento mediático que está teniendo se corresponda con el peso que pueda tener. Lo que pasa, y con esto cierro, es que puede tener peso aún siendo un partido minoritario, porque puede llegar a ser el partido llave en una formación de gobierno, en un sistema Claro. parlamentario, evidentemente, puede tener poquito, pero ser decisivo. Javier, saliendo de España, me parece que, bueno, esta problemática es común hasta inclusive en la Argentina. En Brasil ni te cuento porque realmente hay una enorme cantidad de partidos y partiditos. Y en Argentina el concepto de la noción de partido se ha perdido en favor del espacio que, bueno, de pronto alberga vecinos de diferentes pueblos, ¿no? Este, me parece que hay tres influencias que habría que pensar para este cambio de reglas de juego que evidentemente se está dando en Occidente. Y que uno es la presencia cada vez más fuerte de los verdes, la presencia cada vez más intensa de las mujeres y el papado de Francisco. Me gustaría ver qué reflexión nos podés acercar a propósito de estas tres eventuales influencias. Sí, está claro que evidentemente la izquierda y la derecha, tal como la conocíamos, aunque en Argentina con sus especificidades nacionales también muy fuertes, eh, ya no existe, digamos, ¿no? En Europa la cultura de la izquierda y la derecha es muy fuerte, pero se han centrado en los últimos años y esto también es parte, creo, de la aparición de estos nuevos partidos, esta identificación de la democracia con consenso se va quedando estrecha, digamos, para la propia madurez de las democracias, ¿no? Y el caso de España en este sentido me parece que otra vez es muy específico y es muy claro a la vez, ¿no? Eh, entonces, parte de las demandas, digamos, que ya no caben en este caso en las izquierdas, digamos, serían en buena medida la del feminismo, que es un movimiento en auge en el mundo occidental, podemos decir, para no ser, digamos, prepotentes y arrogarnos la representación de todo el mundo. En Argentina es muy fuerte, en España ha sido muy fuerte la huelga del 8M y parte de lo de Vox tiene que ver con eso también. Ellos hablan de la ideología de género, como les gusta llamarlo. Creo que el otro elemento importante es el ecologismo, efectivamente, que es una demanda que ya en los años 80 empezaba a desbordar a los partidos de izquierda y a generar partidos específicos, el caso de Alemania. También agregaría el caso del multiculturalismo, que en Europa es muy importante, en Argentina también es una problemática que quizá con cierto retraso respecto de Europa, también por la configuración específica de la política nacional, está apareciendo, pero que en Europa es clarísimo, digamos, ¿no? El Frente Nacional francés hace de esto su tema desde hace muchos años, digamos, de los años 80 como mínimo, ¿no?
Y de lo que vos agregás del caso del Papa, creo que también a mí me gusta decir en clase, cuando explico el cristianismo originario, y con todo respeto, y lo digo realmente porque creo que es así, yo le digo a los estudiantes que la Iglesia es el partido de masas más antiguo y más eficaz de toda la historia de Occidente. Y ahí San Pablo tiene un papel muy importante, ¿no? Eh, y entonces, efectivamente, el papado de Francisco yo creo que también es un gesto político de un partido político como la Iglesia, de masas, mundial, muy notable, digamos, ¿no? Un giro, digamos, relativo a una cierta izquierda y a un cierto cristianismo, digamos, social, que representaría el Papa Francisco, digamos, ¿no? Entonces sí, ¿Izquierda o es de efectivamente derecha? esas demandas ya no entran en estos partidos y los obligan a transformarse. ¿Es de izquierda o es de derecha el giro de la iglesia? Bueno, siempre es relativo, digamos, ¿no? Siempre es relativa a desde dónde se hace. Bueno, efectivamente podríamos decir, aquí claro, hay toda una discusión casi metodológica, pero a mí me interesa mucho, digamos, yo lo analizo desde el efecto que tienen los discursos en un sentido amplio, ¿no? La palabra pública tiene un efecto que no tiene que ver necesariamente con la intención del emisor, sino más bien con la recepción del que escucha, ¿no? Y del que la recibe. Entonces, en ese aspecto, efectivamente, el papado de Francisco supone un giro a la izquierda relativo a donde estaba la iglesia antes y a los temas y a los asuntos de la agenda pública occidental, digamos, ¿no? Ahora, eso, digamos, si luego tenemos que analizar en sí mismo si el papado de Francisco es de izquierda, bueno, yo creo que ahí tendríamos una discusión mucho más larga y mucho más problemática, ¿no? Pero en lo que me interesa más, que es su posición en el juego de fuerzas políticas, bueno, sí es un giro relativo a la izquierda, ¿no? Javier, bueno, la posguerra trajo el estado de bienestar como elemento de apaciguamiento, de calma. Bueno, en el medio ocurrió la Guerra Fría, pero ahora estamos como que todo eso se terminó y que estamos transitando la realidad líquida de Bauman. ¿Se sabe a dónde va la humanidad en este momento o por lo menos hacia dónde va Occidente? Bueno, es un momento efectivamente, ¿no? Es un momento de un ciclo nuevo, muy incierto, que tiene que ver con la pérdida de legitimidad del estado de bienestar. No diría yo con la destrucción, porque en Europa la diferencia, digamos, con América Latina sigue siendo muy importante. El colchón que supone el estado de bienestar todavía es muy importante. Digamos, la integración social que todavía construye es muy importante, pero efectivamente desde los años 80, fines de los 70, desde la crisis del petróleo en adelante, encontramos el desgaste de una sociedad integrada, que fue la sociedad que se construye en la posguerra, los 30 años gloriosos, digamos, del 45 al 75 más o menos, y una lucha del neoconservadurismo que arranca casi con la propia posguerra, los libros de Hayek, toda la reflexión del neoconservadurismo, que parte de una situación de debilidad muy grande y que sin embargo logra construir un consenso, digamos, o logra construir un relato, una narración acerca de cómo debería estar organizada la sociedad, que va ganando terreno de una manera imparable prácticamente, desde Thatcher y Reagan, digamos, ¿no? Y continúa pese a sus crisis y pese a sus efectos sociales devastadores, digamos, ¿no? E incluso en América Latina, como podemos ver en Argentina hoy, digamos, ¿no? O en el caso de Brasil, con Bolsonaro, digamos, ¿no? Bueno, estamos ahí. Yo creo que ahí el elemento fundamental es la crisis de la izquierda, digamos, ¿no? Ahí y paradójicamente la caída del mundo soviético, ¿no? Que no en sí mismo, pero paradójicamente parece que el mundo soviético lo que generaba en Europa era un temor, digamos, a que las formaciones de izquierda pudieran girar, digamos, y pasarse de algún modo al enemigo, y eso obligaba a la derecha a negociar y a
a conceder, digamos, y digamos, aceptar el estado de bienestar, digamos, ¿no? Caído el mundo soviético, no hay amenaza, y todos sabemos que en la negociación, incluso democrática, la amenaza juega un papel. Y además la crisis de la izquierda que diríamos, desde Bad Godesberg en adelante, acepta el mercado y de algún modo le cuesta generar relatos, digamos, ilusionantes, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay entre la fortaleza de la derecha que ve que tiene el campo abierto y que la izquierda no la puede, digamos, contrapesar más o menos con nada, y la propia debilidad de la izquierda para imaginar políticas nuevas en un mundo global, ahí estamos, ¿no? Y ahí está un poco la encrucijada, digamos, ¿no? Incluso en Europa, ¿no? Te pregunto, el, eh, la irrupción de China como nuevo actor en todo este panorama, ¿qué consecuencias ves que trae? Y bueno, ahí paradójicamente también yo creo que ahí genera el problema para Europa sobre todo y para el estado de bienestar en general, es la pinza que hace con Estados Unidos en términos de productividad y de mercado puro y duro, digamos, ¿no? Entonces, entre Estados Unidos y China, que tienen en definitiva digamos, un sistema político que no es igual, pero un sistema social, podríamos decir, que es muy parecido, presionan sobre Europa en el sentido de que la depreciación de la mano de obra y todo esto genera un deterioro del estado de bienestar en Europa que se ve que pierde competitividad en el mercado mundial. Entonces, sostener el estado de bienestar, evidentemente, es con derechos laborales como los que se ganaron en la posguerra, es muy difícil y eso ha erosionado, digamos, las reformas del mercado laboral han sido tremendas en Europa, han bajado mucho los derechos que había conquistado los sectores populares. Y bueno, China justamente con Estados Unidos genera una presión sobre el Estado, sobre la democracia social en definitiva, muy grande, y ahí también creo que la izquierda y los sectores en general progresistas, digamos cristianos, liberales, progresistas, tienen que aguzar el ingenio, digamos, para generar alternativas posibles. Es muy difícil la situación, digamos, ¿no? Está muy difícil, ahí está muy desperdigada la oposición, hay muchos movimientos sociales, hay mucha vitalidad en la sociedad civil, pero no logra terminar de aglutinar, digamos, un frente político, porque al final esto se juega en elecciones, y unas ideas fundamentales que puedan contrarrestar eso que se da a nivel de la globalización, ¿no? Y ahí la construcción europea ha sido problemática también, ¿no? Porque se ha adaptado mucho, digamos, a los cánones neoliberales, ¿no? Tengo dos preguntas finales. La primera Sí. es, ¿qué similitudes y qué diferencias advertís entre esta década que estamos viviendo y la década del 30 del siglo pasado? Bueno, yo creo que quizá la diferencia fundamental es el valor de la democracia como tal, digamos, ¿no? Eso, después de ahí, efectivamente, los totalitarismos de entreguerras jugaron en todo el mundo un papel de contraejemplo fundamental, digamos, ¿no? En Europa, digamos, no se entiende, creo yo, todavía hoy la democracia, la cultura política en general, sin ese recuerdo de los totalitarismos. El problema es que eso ha traído, digamos, una asociación casi excluyente de la democracia con el consenso, que ha cerrado un poco la idea de la diversidad y del pluralismo, ha llevado a una especie de pluralismo controlado, no digo controlado por nadie, porque no se trata es una cuestión de cultura política, ¿no? De complots, digamos, ¿no? Pero ha llevado a una idea de pluralismo controlado que ha justamente impedido que ha hecho que estos movimientos que vos nombrabas antes, el feminismo, el catolicismo social, si se quiere, el ecologismo, yo agregaría el multiculturalismo, no tuvieran lugar en los partidos socialdemócratas, digamos que sería de algún modo su lugar natural, o en los partidos social cristianos, y
desbordaran un poco el sistema. Entonces, la diferencia sería el valor de la democracia. Yo creo que el problema quizá es hasta qué punto esas democracias son capaces de asumir el conflicto en su interior. Yo creo que es ¿cómo decirlo?, más madura, y es lo que está pasando en España hoy, porque la transición es más reciente. Es más madura una democracia que admite el conflicto interno, con más niveles de conflicto, que una democracia que tiene que contenerlos a través del consenso porque no puede, digamos, no puede convivir con ellos. Entonces, el problema está ahí. Entonces, yo creo que el neoliberalismo lo que ha hecho es sobreimprimir, digamos, en esa idea de democracia como consenso, la idea de que el programa neoliberal es el único modo de gestionar la economía, como si fueran las leyes naturales del mercado, del liberalismo clásico, del liberalismo económico más clásico, y eso ha llevado a una corrosión de la democracia, porque en definitiva yo por lo menos considero que la democracia o es democracia social o no lo es, y una corrosión del propio liberalismo político, porque en definitiva lo que estamos viendo con Bolsonaro en Brasil y con Macri en Argentina también, es la corrosión ya no solo del equilibrio social o de la igualdad, sino del propio, en muchos casos, del propio Estado de Derecho, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es hasta dónde, digamos, podemos incluir, profundizar la democracia en el sentido de aceptar el consenso, pero que eso no se haga a través de la derecha, digamos, de las derechas estas, de los nacionalismos xenófobos, anti-inmigración, sino que realmente en un sentido, incluso paradójicamente, seamos capaces de ir hacia una idea de sociedad como contrato, aunque esto es una ficción que puede ser útil, pero digamos, yo no creo que el contrato borre la pertenencia nacional, pero sí la idea de que siempre se puede agregar a alguien más, digamos, ¿no? Pero sin por eso pensar que la democracia no tiene enemigos, digamos. Yo creo que sí la democracia tiene enemigos, ¿no? De hecho, la democracia europea se construyó sobre la base del antifascismo. Por lo tanto, el fascismo es el otro de la democracia, y eso no hay que tener miedo de decirlo, ¿no? Entonces ahí está un poco el equilibrio y quizá la diferencia y la similitud con los años 30. Yo no creo que la historia se repita, ¿Tenés alguna pero preocupación bélica parecidos de ahora a en veces son adelante o problemáticos. no? ¿Perdón? Si tenés alguna preocupación de un estado bélico en el mundo o no. No necesariamente un estado bélico, pero sí un estrechamiento de la democracia, eso sí, un estrechamiento de la democracia y de la igualdad social, que es la base de la democracia, ¿no? Que los actores no tengan que estar en una situación de necesidad extrema como para que puedan realmente ejercer su voz y su presencia y su programa político y sus valores en la sociedad, ¿no? Eso si cuando uno está en una situación de necesidad extrema no lo puede hacer y más aún es, de alguna manera, carne de cañón de ideologías extremas como los nacionalismos que estamos viendo de derecha europeos, digamos, ¿no? Javier, un gran abrazo, la alegría de verte bien. Me imagino que con nuestro dólar a 40 pesos es mucho más fructífero que vos vengas a la Argentina que nosotros vayamos a España, ¿no? Eso parece, pero bueno, vamos a ver hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, sí, 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 yo también, ya te digo, me alegro mucho de verte bien Gracias, y te agradezco enormemente la entrevista y el reencuentro, en definitiva, que ha sido muy totalmente. placentero. Un gran abrazo y muchas gracias. Que pases muy Un bien. abrazo muy grande, Silvio. Gracias, Hasta la gracias. próxima. Javier Francé es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Es un argentino que se fue a comienzos de los años 90 y bueno, ha desarrollado una excelente carrera como politólogo en Europa, en España en este caso, y con él acabamos de dialogar a través de Demos Radiovisual.